Vamos con el bucle for each. El ejemplo que vamos a realizar ahora, en parte ya lo hemos creado en ejemplos anteriores, porque el uso principal que le vamos a dar al bucle es el de recorrer unas celdas seleccionadas. Pero lo voy a aprovechar para explicar cómo utilizar algunas funciones de texto para extraer parte de la información de una de las columnas de datos que vamos a tener. Y con los datos extraídos crearemos otras columnas. Es un trabajo muy habitual que se suele realizar en Excel, encontrarnos con columnas de datos que tienen mucha información junta y nosotros la necesitamos por separado. Ese será el objetivo de recorrernos las celdas, extraer información. Este ejemplo lo desarrollaremos más en la próxima clase en la que veremos cómo utilizar el bucle for each para recorrernos una colección de hojas. Hojas en las que habrá que repetir el trabajo que vamos a desarrollar en esta clase de forma individual. Es un ejemplo muy completo en el que vamos a aprender muchas cosas, pero de momento nos centraremos en recorrer celdas y en extraer información con las funciones que tiene VBA para manejar cadenas de texto. Para seguir estas clases podéis descargar el documento que yo ya tengo abierto. Lo abrís y empezamos. Este documento tiene varias hojas con datos similares. Pero de momento nos vamos a centrar solo en esta primera hoja. La idea es que en esta primera columna de los datos que vemos aquí tenemos una especie de código de las facturas que tenemos en el listado. Ese código está formado por el número de la factura, que serían los 4 primeros caracteres, el código del país, que serían los 2 o 3 siguientes caracteres. Tenemos países con 2 caracteres y otros con 3. Y por último tenemos la fecha de la factura. El problema es que yo quiero tener toda esa información, pero por separado. Una columna para el número, otra para el país y otra para la fecha. En la imagen que os estoy mostrando aquí podéis ver el resultado final. Con el país queremos hacer algo más que extraer los códigos, pero ya hablaremos de eso. Bueno, pues esto es lo que quiero hacer de momento. Para empezar, el código lo vamos a desarrollar en forma de procedimiento almacenado en un módulo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es acceder al editor de Visual Basic y crear un módulo. Le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a llamar transformar tablas. Y en él vamos a crear un procedimiento llamado transformar hoja. Empezamos con el código. Vamos poco a poco e iremos probando lo que vamos haciendo. Muchas líneas, pero muy sencillas. En la primera línea declaramos una variable de tipo range, celda. Los bucles for each necesitan una variable del mismo tipo de objeto que la colección que recorreremos. Como vamos a recorrer unas celdas, necesitamos una variable de este tipo. Esto ya lo hemos hecho en otros ejemplos. Siguiente línea. Los datos que vamos a extraer se van a guardar en 3 columnas nuevas y eso es lo que hago aquí, crear 3 columnas. Usamos el método insert de los objetos tipo celda. Para insertar columnas, este método hay que usarlo partiendo de la columna delante de la que queremos que se inserten las nuevas columnas. Pero en este caso, como quiero 3, he indicado que parta de 3 columnas, desde la B a la D. Es decir, si habría indicado esto así, por ejemplo, me insertaría una sola columna y tendría que repetir esta línea otras 2 veces. Sin embargo, indicando esto así, él ve que tengo 3 columnas seleccionadas y entiende que quiero insertar otras 3 columnas. Esto es similar a cómo funciona en Excel. Las siguientes líneas son muy sencillas también. En estas 3 líneas de código es donde insertamos a esas celdas, a la B1, a la C1 y a la D1, los títulos de cada una de las columnas nuevas que hemos creado. A continuación, tenemos una serie de líneas, estas, en las que aplicamos diferentes formatos a esas mismas celdas, pero lo hacemos en conjunto. Le decimos que desde la B1 a la D1 va a aplicar una serie de formatos. La primera línea ya la conocemos, modifica el color de fondo de la celda. A partir de aquí es nuevo. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando font para poder acceder a las características que podemos cambiar de los caracteres que están dentro de las celdas. ¿Veis? A través de font nos ofrece todas estas características que podríamos cambiar. En nuestro caso, hemos empezado cambiando o estableciendo la propiedad bold, que es la negrita. Si a esta propiedad, que es de tipo booleana, le asigno el valor true, estoy activando la negrita. Si quisiera desactivarla, tendría que aplicarle el falso.
En la línea siguiente, también a través de font, accedo al color de la fuente, al color del texto. Y en este caso vuelvo a utilizar una de esas constantes que están definidas en Excel y que me aplicaría el color blanco, VB White. Y por último, accedo a otra propiedad de los objetos celda, todo esto son propiedades de objetos celda, que me permite controlar la alineación de las celdas, en este caso la alineación horizontal. Y la uso para centrar el contenido de las celdas. Bueno, ya veis que tienen mucha explicación, pero son líneas muy fáciles. A partir de aquí tendríamos que empezar a extraer ya la información para rellenar las columnas que hemos creado. Pero para eso, como vamos a utilizar un bucle for each, primero vamos a seleccionar las celdas que nos recorreremos. Escribimos la línea. La idea es que quiero seleccionar desde la celda A2 hasta la última que tiene datos. Para esto estoy utilizando range, pero de una manera que no lo habíamos usado todavía. Por ejemplo, aquí range lo estoy utilizando para acceder a celdas individuales y aquí a un conjunto de celdas, pero indicando todo junto, la celda de inicio y la celda de fin. Aquí vamos a hacer una cosa diferente. En range, para referirme a celdas, también puedo indicar una celda de inicio y una celda de fin. Y todas las celdas que queden entre las dos se seleccionarán o se harán con ellas lo que yo indique. En este caso se seleccionan porque voy a utilizar el método select de los objetos range. En este caso, para indicar la celda inicial he utilizado esto. Como yo quiero que el rango que tiene que seleccionar empiece por la celda de 2, le digo, oye, vamos a coger un rango y lo vamos a seleccionar. El rango que vas a coger empieza por la celda 2. Este sería la celda inicial. Después pongo una coma y todo esto indicaría la celda final. En realidad es una línea muy sencilla, pero se complica un poco con cómo he localizado la celda final. Si yo, por ejemplo, os habría puesto esto, fijaros, la última celda es la A10. Si yo os habría puesto esto directamente, no habría ningún problema en entender la línea. Estoy seleccionando un rango que empieza en la celda A2 y acaba en la celda A10. Pero como ahí había algo que parece más complicado, se añade cierta dificultad. Y en realidad le estoy diciendo lo mismo. Le estoy diciendo que quiero seleccionar un rango que empieza en la celda A2 y que acaba en la última celda con datos que hay partiendo hacia abajo desde la celda A2. Le digo, oye, vas a partir de la celda A2, haces un desplazamiento hacia abajo, te mueves hacia abajo, vas hasta el final hacia abajo, hasta que te encuentres con una fila vacía y esa es la celda que vamos a utilizar como punto final del rango. Esto equivaldría a situarme aquí en la A2, pulso control más flecha hacia abajo, ¿veis? Y así ya tendría localizada esa celda final del rango que quiero seleccionar. Es similar a lo que hacíamos para encontrar la última fila de datos desde abajo, pero ahora lo hacemos desde arriba. Le digo, oye, me vas a localizar cuál es la última celda con datos, te vas hasta el final, hasta la última celda con datos, que en realidad lo que hace es fijarse cuando llega una vacía, y esa celda es la que me vas a utilizar como celda final de todo este rango que te estoy diciendo aquí que selecciones. Ya os dije que hay varias maneras de encontrar últimas celdas, primeras vacías, etcétera. Lo que pasa que hay algunas que solo se pueden utilizar en determinados contextos. En esta hoja que yo estoy aquí utilizando, vamos a imaginar que han sido unos datos importados y que en esos datos importados no había manera de encontrarnos con celdas vacías aquí, pues esta manera de seleccionar nos serviría. Porque, por ejemplo, si pasara esto, si yo tendría por aquí en medio una celda sin el código, si yo me pongo en la A2 y pulso control más flecha hacia abajo, fijaros lo que pasa, no llega hasta la última. Lo que hace es llegar hasta la primera vacía que se encuentra. Entonces, por eso os digo que hay determinadas maneras de seleccionar que solo se pueden utilizar en contextos en los que sabes que no van a pasar cosas como esto, por ejemplo. Bueno, voy a deshacer para dejar todo como estaba. Y como en este caso sí que nos sirve esa manera, así conocemos otra manera diferente de hacerlo. Bueno, si queréis, antes de seguir con el código, podemos probar a ver si funciona. Me pongo aquí, en cualquier parte del código, le doy a ejecutar, no se ha quejado y fijaros
ya ha hecho lo que yo quería, ha insertado 3 columnas y ha seleccionado las celdas. Ahora vendría la siguiente parte del trabajo. Voy a quitar estas columnas nuevas y vamos con más código. Aquí usamos el bucle for each para recorrer las celdas seleccionadas. Ya hemos comentado que es un bucle que recorre colecciones de objetos y para eso necesitamos una variable del mismo tipo de objeto que la colección que queremos recorrer. Esa variable en cada repetición nos permitirá acceder a una de las celdas que forman la colección. Y aquí la usamos para añadir información a la primera y segunda columnas nuevas, a la del número de factura y a la de la fecha, que serían la primera y la segunda de las nuevas que hemos creado, que son las más sencillas de crear. En la primera, con offset, le indicamos que queremos dar un valor a la celda que está una columna a la derecha de la primera columna, que es la que nos estamos recorriendo ahora mismo. En esa va el número de factura y para extraer el número de factura del dato de la columna A usamos la función left, que nos permite extraer caracteres desde la izquierda. En este caso, 4, que es lo que le hemos indicado aquí. La función left tiene dos argumentos. El primero es el dato del que queremos extraer caracteres por el lado izquierdo. Y en el segundo tenemos que indicar cuántos queremos extraer. Fijaros que al left le he añadido algo por delante, le he añadido una comilla simple. Bueno, esto es por lo siguiente. Si yo voy a Excel y, por ejemplo, escribo esto, Excel lo interpreta como un número y me quita los ceros y me deja solo el 1. Pero yo no quiero que esto aparezca así en los datos por separado. Yo quiero que se mantengan los 4 caracteres de las facturas. Entonces, para conseguir eso, lo que hay que hacer es colocar una comilla simple delante. ¿Veis? Vuelvo a escribir los números y ahora Excel ya lo interpreta como texto. Entonces, eso es lo que he hecho desde código. Desde código, a la primera columna que hemos creado nueva, le asigno la comilla simple más lo que me devuelve la función left. Por eso he hecho esta parte. Con esta primera línea ya hemos acabado. En la siguiente, ¿qué haríamos? Pues algo similar, pero por el lado derecho. Esta es la línea que utilizo para extraer de este dato la fecha. La anterior era para extraer esta parte, el código de la factura. Para extraer la fecha, le digo que en la segunda columna de las que hay partiendo de la que nos estamos recorriendo, le digo que se vaya 2 celdas hacia la derecha, tiene que insertar el contenido que nos devuelve right, que es una función que devuelve el número de caracteres de un texto por la derecha, el número de caracteres que le indiquemos. En este caso también vuelve a tener 2 argumentos, el primero es el texto del que quiero extraer los caracteres y el segundo es el número de caracteres que quiero extraer. Si queréis podemos volver a probar a ver si funciona lo que llevamos hasta aquí. Podemos ejecutar también desde aquí, desde la ventana de macros, ejecutamos y ahí está, ya tendríamos el número y la fecha extraídos en sus respectivas columnas. Venga, vamos a borrar esto y vamos con el código que nos queda. Escribimos. Vamos con la explicación. Para empezar, tiene que quedar claro que en el caso del código del país no quería simplemente extraer los caracteres que indicaban el país. Lo que quería era extraer los caracteres y con esos caracteres poner el nombre completo del país. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que hago es lo siguiente. Aquí tengo dos tipos de códigos de país, uno de 2 caracteres y otro de 3. Lo que hago es medir la longitud total del código que teníamos en la primera columna. Y si se trata de un código de 16 caracteres, se trata de un país de 2 caracteres. Si se tratara de 3 caracteres en el país, serían 17. Y para conseguir eso, uso la función len, que me devuelve la longitud de un texto, de una cadena de texto. Es una función muy sencilla a la que lo único que hay que pasarle es el texto del que queremos saber la longitud. Si len me devuelve 16, significa que es un código que contiene un país de 2 caracteres. Y a continuación, lo que hago es descubrir de qué código de país se trata para asignar el nombre completo. Para ello utilizo la función myth. La función myth es otra función de texto que nos permite extraer de un texto una parte de ese texto. Me explico.
yo le puedo decir que de un texto me saque el número de caracteres que yo quiero, pero desde la posición que yo le diga. No es como right y left que empiezan desde la derecha o desde la izquierda. Con esta le puedo decir que empiece desde cualquier carácter del texto. Y aquí lo que le digo es que me saque del valor que tenga celda desde la posición 5 dos caracteres. La posición 5 es porque los datos que tenemos en la primera columna, el país empieza en la posición 5 de ese texto. Entonces le digo, de celda me sacas desde la posición 5 dos caracteres. Y después, cuando evalúe el select case, eso que devuelve MIF, compruebo si se trata de ES para asignar el valor España o si se trata de IT para asignar el valor Italia en esa tercera columna nueva que habíamos creado. Eso sería para el caso de los países de dos caracteres. Como solo nos quedaría otro caso más, que es el de los tres caracteres, pues utilizo el else y aquí hago lo mismo, pero en este caso, como se trata de tres caracteres, extraigo desde la posición 5, 3. Y después hago lo mismo. Evalúo si se trata de alguna de estas dos abreviaturas para asignar el país correcto. Si nos irían apareciendo más países, pues tendríamos que entrar aquí simplemente y añadir esas posibilidades. Bueno, vamos a probarlo. Me voy a Excel, accedo a la ventana de macros, la selecciono, le doy a ejecutar y aquí lo tenemos. Aquí ha extraído el número de factura, aquí la fecha y aquí tenemos los países. España, Italia, Argentina, México, lo ha hecho perfectamente. Luego el código funciona perfectamente. Podríamos probarlo en todas las hojas porque tal y como lo tenemos desarrollado funciona. ¿Veis? Macros, ejecutar, y ahí lo tenemos, funciona en todas las hojas, pero en la siguiente clase lo modificaremos para que lo haga de una sola vez y no tenga que ir yo hoja por hoja para que realice el trabajo. En ese caso utilizaremos otro bucle for each, que se irá recorriendo primero todas las hojas y dentro de cada hoja las celdas con datos. Bueno, pues ya está. Guardamos y seguimos.